Hola a todos, están en el canal de Matemáticas con Julio Torres. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del tema regresión lineal simple. Vamos a hacer un análisis de regresión. Vamos a ocupar el modelo de regresión lineal simple, también llamado modelo lineal de primer orden. Para hacer este modelo, pues vamos a ocupar el método de los mínimos cuadrados y este método nos garantiza que vamos a encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos. Vamos a hacer gráficas de dispersión como las que se ven aquí en este ejemplo. Vamos a usar Excel y Minitab. Comencemos. Bueno, ¿en qué consiste el análisis de regresión? Lo vamos a usar para predecir los valores de una variable, la variable y, que también se le llama variable dependiente, y con base a otras variables, x1, x2, etcétera, que se les llama variables independientes. En el modelo de regresión lineal simple, también llamado modelo lineal de primer orden, solamente vamos a tener dos variables, x y y. Y va a ser la variable dependiente o variable respuesta. Y x va a ser la variable independiente o variable explicativa. Y bueno, como tenemos dos variables, x y y, nosotros vamos a poder graficar cada uno de esos puntos porque vamos a estudiar el comportamiento. Entonces, puede que tengamos una nube de puntos de este tipo. Aquí no vemos ninguna relación, solamente están ahí, parece una franja. En ocasiones podemos tener eh, la misma franja, pero con una inclinación como esta, o incluso como que más pegaditos los puntos, o puede ser para el otro lado, y también pueden ser más pegaditos. O puede que no, ¿eh? Puede que parezca como una especie de U o de otra manera. Cuando nosotros veamos la gráfica, vamos a aplicar el modelo de regresión lineal simple únicamente cuando tengamos este tipo de gráficas. Y bueno, ¿cuál va a ser ese modelo de regresión? Pues debe ser una línea recta. Vamos a poner en nuestros puntos, en nuestra gráfica de puntos, una línea recta determinada por esta ecuación, y igual a beta 0 más beta 1 x más epsilon, en donde y es la variable dependiente o variable respuesta, x es la variable independiente, beta 0 es la intersección con el eje y, beta 1 es la pendiente de la recta y epsilon es un error. En este modelo, beta 0 y beta 1 son los parámetros. El modelo explica cómo se comportan todos los elementos de la población. Este es un modelo estocástico. Tiene una parte determinista, que es beta 0 más beta 1x. ¿Por qué se le llama determinista? Porque esta parte siempre se va a calcular de esta manera. Pero la parte del error es una parte aleatoria, ¿sí? Porque no sabemos a ciencia cierta cómo se comportan los datos. Entonces, eh, por eso a todo este modelo se le llama modelo estocástico. Y bueno, ya saben que a veces es muy difícil estudiar a toda la población porque es muy grande o no tenemos ni el tiempo ni el dinero suficientes para estudiarla. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra y vamos a calcular ese modelo de regresión para la muestra. Y se parece mucho al modelo de regresión de la población. En este caso va a ser y igual a b0 más b1x más e. Aquí al error le vamos a llamar residual. Y bueno, este residuo pues también es la parte aleatoria de nuestro modelo. Y si nosotros se lo quitamos, vamos a tener una estimación para el modelo de regresión. Le vamos a llamar y gorro
y este va a ser igual a B0 más B1X. Observen que el error, el residual, va a estar definido como la diferencia del valor observado en la Y, el valor real, con el valor estimado de la Y. Ok, hablemos del modelo de regresión estimado. Habíamos dicho que vamos a usar el método de mínimos cuadrados. ¿Qué es eso de los mínimos cuadrados? Bueno, hay que encontrar la suma de los cuadrados de los residuales y bueno, de todos los posibles modelos, de todas las posibles rectas, hay que sacar aquella recta en donde esta suma sea la mínima. Acuérdense que cada residual se definió como la diferencia de el valor observado en Y con el valor estimado en Y. Y bueno, vamos a tener gráficamente algo parecido a esto que está aquí. Una línea recta y alrededor de esa recta, pues los puntos que nosotros registramos de nuestra muestra. Y vean que la diferencia de cada valor observado Y con el valor estimado Y es similar a decir que estamos calculando la distancia entre esos dos puntos. A propósito del error. Para aplicar el método de mínimos cuadrados, no vamos a demostrarlo aquí en esta pequeña charla, pero tenemos que ocupar algunas cosas que nos enseñaron en estadística. Necesitamos saber cómo se saca la media aritmética de la muestra de X y obviamente de Y. La varianza también. Necesitamos recordar cuál es la fórmula para calcular la varianza y la covarianza. Para poder calcular B1, vamos a dividir la covarianza de X y Y, o varianza compartida, entre la varianza de X. Y B0 va a ser la media de Y menos B1 por la media de X. Y ya después que tengamos estos valores B1 y B0, pues los sustituimos en nuestro modelo de regresión y ya tendríamos nuestra ecuación de la recta. Estadística descriptiva. Vamos a ver el ejemplo número 1. Una empresa recolecta datos sobre los gastos publicitarios y los ingresos por las ventas de 5 meses. Bueno, esos datos están en miles de pesos o pueden ser miles de dólares, miles de euros, miles de las unidades monetarias que sean. Y tenemos una tabla. Son 5 meses. Durante esos 5 meses se registraron cuáles eran los gastos de publicidad y cuáles fueron las ventas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer primero una gráfica de dispersión. Después vamos a usar el método de mínimos cuadrados y vamos a calcular la ecuación de la recta que mejor se ajusta a todos estos datos. Vamos a calcular la suma de los errores cuadrados. Vamos a presentar en una sola gráfica la dispersión de los datos y además la recta que hayamos obtenido en el inciso B. Y vamos a hacer un pronóstico de las ventas que se obtendrían si se invirtieran 60,000 pesos en publicidad. Y bueno, en la mayoría de los incisos vamos a usar Excel. Vamos a empezar con la solución. Primero, la gráfica de dispersión. Vamos a Excel. Para hacer el diagrama de dispersión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a capturar en la columna A los meses, 1, 2, 3, 4, 5. En la columna B, la X, que es para la publicidad, y la Y, que es para las ventas. Y bueno, ya una vez que tengamos capturado los datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a posicionarnos en la celda B2
y después vamos a seleccionar hasta la celda C7. Recuerden que para seleccionar mantienen presionada la tecla Shift y yo uso las teclas de movimiento hacia abajo y hacia la derecha. Ahora nos vamos a la parte donde dice insertar. Y en insertar nos vamos a los gráficos. Hay uno que dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Ahí hacemos clic y es el primerito. Y vean, ya está. Ya está nuestro gráfico de dispersión. Aquí lo que podemos hacer es editar el título de nuestro gráfico. Le vamos a poner gráfica de dispersión de las ventas respecto de la publicidad. Y aquí vamos a agregarle, bueno, hacemos clic sobre la gráfica y ahora vamos a ponerle algunos elementos. ¿Qué elementos les vamos a poner? Bueno, vamos a hacer clic aquí en este que dice más y vamos a ponerle títulos del eje. Y vean, ya aquí nos puso esto, pero no nos puso ningún título. Nosotros tenemos que ponerle en el eje horizontal, nosotros tenemos la publicidad y en el eje vertical, haciendo doble clic, escribimos ventas. Y ya está. Con Excel tuvimos esta gráfica. Nosotros le tuvimos que poner el nombre, el título de la gráfica y también el título a cada uno de los ejes. Y bueno, lo primero que podemos decir de esta gráfica es que parece que a mayor inversión en publicidad, mayores son las ventas. Ahora vamos a hacer el método de mínimos cuadrados y vamos a obtener la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos. Son muchas fórmulas. Recuerden que Y gorro es igual a B0 más B1X. Este es nuestro modelo. Para calcular Y gorro necesitamos calcular B0 y B1. Y fíjense que para calcular B1 necesitamos la covarianza de X y la varianza de X. También fíjense que para calcular B0, SXY y S cuadrado X, necesitamos la media de X y la media de Y. Para poder hacer todos estos cálculos, pues nos vamos a auxiliar de una tabla. ¿Qué es lo que vamos a poner en esa tabla? Bueno, la primera columna es para el mes, la segunda columna es para la X, que va a ser la publicidad. La tercera columna va a ser para las Ys, que va a ser las ventas. Y a partir de la cuarta columna vamos a hacer los siguientes cálculos. En la cuarta vamos a hacer la diferencia de X menos X barra. Es decir, primero calculamos la media y ya que tengamos la media, en la cuarta columna vamos a calcular X menos X barra. En la columna que sigue, en la columna número 5, vamos a elevar al cuadrado lo que tengamos en la columna número 4. Y después vamos a sumar. Y ya con esa suma vamos a poder hacer la varianza de la X. La columna número 6 vamos a ocuparla para calcular la diferencia de las Ys con su media. Pero primero tenemos que calcular la media de Y. Y bueno, en la siguiente columna, la última, la séptima, vamos a multiplicar la columna número 4 por la columna número 6 para después sumarlas y con esa suma vamos a poder calcular la covarianza de X y Y. Y ya casi para terminar, bueno, pues calculamos B1
y luego B0 y luego damos nuestra ecuación de regresión. Comencemos. Vamos a Excel. Para calcular la ecuación de la recta, usando el método de mínimos cuadrados, pues tenemos toda esta tablota. La primera columna vamos a capturar los meses, la segunda los valores de la X, la tercera la columna de las Y que corresponde a las ventas, la que sigue para la diferencia de cada dato X con la media de X, la que sigue para el cuadrado de la diferencia de las X con su media, la siguiente columna, la columna F, para la diferencia de las Y con su media, y luego la última columna para la multiplicación de las columnas D y F. Y bueno, son muchas fórmulas, aquí las pegué abajo como imágenes, entonces para irnos guiando de qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de los resultados los voy a poner aquí en la columna J. Vamos a poner la N, la X barra, Y barra, la varianza de X, la varianza compartida de X y Y, el cálculo de B1 y de B0. Y hasta el final en este cuadro amarillo, la ecuación de la recta. Entonces, primero vamos a calcular la media de las X. Nos dice la fórmula que es la suma de las X entre N. Entonces, vamos a sumar las X, que es en esta columna B8. Ahí nos posicionamos y vamos a poner una fórmula que debe ser la suma de la publicidad. Afortunadamente, aquí tenemos una opción que dice suma. Pues nada más le damos clic ahí y observen que ya nos dice que va a sumar desde la celda B3 hasta la B7. Damos Enter y ya tenemos la suma de las X. Entonces vamos a poner la media aquí en la celda J2. Es la suma de las X entre N. Bueno, ¿quién es N? N es el número de registros que tenemos. Es el número de renglones, es el número de datos, es el número de X que tenemos o el número de Y que tenemos o el número de puntos. Tenemos 5 puntos, tenemos 5 registros, N vale 5, aquí lo capturamos, N igual a 5, y aquí en X barra vamos a poner la suma. ¿Dónde está la suma? La suma de las X está en la celda B8, vamos a poner igual a B8, y luego entre N. N está en la celda J1. Damos Enter. La media de las X debe ser 36. Ahora vamos a calcular el promedio de las Y. Necesitamos la suma de las Y. Lo vamos a escribir en la celda C8. Nos posicionamos ahí y volvemos a poner suma con el puntero del mouse hasta aquí arriba. Va a sumar de la C3 hasta la C7. Damos Enter y eso es 1440. Aquí en la celda J3 vamos a poner igual. Nos dice la fórmula que es la suma de las Y. La suma de las Y está en la celda C8 y se divide entre N. N vale 5, está en la celda J1. Damos Enter. El resultado es 288. Para calcular la varianza de las X, necesitamos, según la fórmula, sumar los cuadrados de la diferencia de cada X con su media. Entonces, hay que hacer primero la columna D, que es X menos X barra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner igual a que, ¿dónde está la X? La X empieza para este renglón en la celda B3 y le vamos a restar la media de las X que está en la celda J2. Pero a esta J2 lo vamos a declarar como un valor constante, como una celda constante. Necesitamos poner esa J entre signo de pesos. Ponemos F2 para poder movernos dentro de este espacio y encerramos a la J entre signo de pesos. Damos Enter. La primera diferencia es de -1
Y ahora lo que sigue es regresarnos a la celda D3, en donde pusimos la fórmula. Vamos a mover el cursor a la esquina inferior derecha. Observen, era una cruz blanca gruesa, ahora es una cruz negra. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y arrastramos hasta la celda D7. Soltamos y ya está la diferencia de las X con la media. Ahora la siguiente columna que necesitamos es el cuadrado de esa diferencia que hicimos. Entonces aquí en la celda E3 vamos a poner igual la celda que le corresponde a la diferencia de las X para ese renglón es D3 y le ponemos este gorrito. Con mi teclado es Alt-GR y luego el corchete. Y ya me sale este gorrito para la potencia y le ponemos un 2. Y ya estamos calculando el cuadrado de menos 1. Ese debe ser 1. Y arrastramos, repetimos el procedimiento y soltamos. Y ya tenemos todos los cuadrados de las diferencias de X con la media. Ahora nos falta la suma de esa columna, entonces hasta abajo en la celda E8, ahí nos posicionamos y le ponemos aquí suma. Nos dice que va a sumar desde la celda E3 hasta la celda E7. Damos Enter. Eso es 370. Ya podemos calcular la varianza de la X. Aquí vamos a poner la fórmula. Bueno, ¿en qué celda? En la celda J5. Ponemos igual y nos dice la fórmula que es la suma de los cuadrados de las diferencias de las X con su media. Eso está en la celda E8. Y lo vamos a dividir, abrimos un paréntesis, entre n menos 1. N es este 5 y le restamos 1. Nos quedaría así esa parte, J1 menos 1. Damos Enter. Y la varianza de la X debe ser de 92.5. Ahora vamos a hacer la covarianza de X y Y. Necesitamos hacer la columna F, la Y con la diferencia de la media de Y. Entonces vamos a posicionarnos en la celda F3, vamos a poner igual. ¿Dónde está la Y de ese renglón? Está en la celda C3. Le vamos a restar, la media de las Y que está en la celda J3. Y aquí esta celda J3 va a ser una celda constante, entonces la vamos a poner entre signo de pesos. Presionamos la tecla F2. Nos movemos con la tecla de dirección hacia la izquierda y encerramos a esa J entre signo de pesos. Damos Enter. Ahora arrastramos esta fórmula. Acuérdense, clic con el botón izquierdo del ratón en la parte inferior derecha de la celda donde está la fórmula que queremos copiar. Sin soltar ese botón, arrastramos. En este caso es hasta la celda F7 y soltamos. Ya está la diferencia de las Y con la media de Y. Última columna. Vamos a poner la multiplicación de la diferencia de las X con la diferencia de las Y. Ponemos igual aquí en esta celda G3. La diferencia de las X está en la celda de 3 y esto es por. Para poner por es con asterisco. Y la diferencia de las Y está en la celda F3. Damos Enter. Y ahora arrastramos esa fórmula. Nos regresamos a la celda G3 con el puntero del mouse, esquina inferior derecha, haciendo clic con botón izquierdo, arrastramos sin soltar hasta G7, soltamos y ya copiamos la fórmula. Y nos falta, ¿qué nos falta? Nos falta la suma. En la celda G8, ahí nos posicionamos y luego vamos a la suma. Nos va a sumar desde la G3 hasta la G7. Damos Enter. Y ahora vamos a calcular la covarianza de X y Y en la celda J6.
Aquí vamos a poner igual. Nos dice la fórmula que es la suma de los productos de la diferencia de las X con la diferencia de las Y. Eso está en la celda G8. Y esto va entre, abrimos un paréntesis, N está en la celda J1 y es menos 1. Es lo que nos dice la fórmula. Cerramos paréntesis, damos Enter y la covarianza debe ser de 602.5. B1 es la división de la covarianza de X y Y entre la varianza de X. Entonces aquí en la celda J8 ponemos igual. La covarianza está en la celda J6 entre la varianza de X que está en la celda J5. Damos Enter y ya tenemos B1. Para calcular B0, en la celda J9 ponemos igual a la media de las Y. La media de las Y está en la celda J3 menos B1. B1 está en la celda J8, pero esta celda está multiplicada por la media de X. Esa media está en la celda J2 y luego damos Enter. Ya tenemos B1 y B0. Lo único que tenemos que hacer es escribir la ecuación. La ecuación de regresión sería Y gorro igual a 53.51 más 6.51X. Y bueno, aquí al hacerlo de esta manera estamos teniendo una aproximación de 6 a 7 cifras para B0 y B1. En Excel obtuvimos esta tabla y bueno, si no quieren hacerlo con Excel, pues tendrían que hacerlo a mano y pues con papel y lápiz. Y tendríamos que hacer cada una de estas columnas, cada uno de estos cálculos con nuestra calculadora. Y después hacer la sustitución en cada una de las fórmulas. Por ejemplo, para calcular X barra es la suma de las X entre N. Bueno, la suma de las X está en la segunda columna hasta abajo. El resultado de esa suma es 180 y va dividida entre 5. Y eso les debe dar 36. La media de las Y es la suma de las Y entre N, que fue 1440, entre 5. Les debe dar 288. La varianza, que es la suma de los cuadrados de las diferencias de las X con su media. Esa suma fue de 370 y se divide entre 5 menos 1. 370 entre 4 les debe dar 92.5. La varianza compartida de X y Y es la suma de las multiplicaciones de la diferencia de las X con su media con la diferencia de las Y con su media. Y esa suma es 2410 entre n-1, entre 5 menos 1. 2410 entre 4 les debe dar 602.5. Calculamos B1 como la división de la covarianza de X y Y entre la varianza de X, que eso debe ser, de acuerdo a los dos últimos cálculos mostrados, 602.5 entre 92.5, y eso les da 6.51. B0, la fórmula es Y barra menos B1 por X barra. Sustituimos, debe ser 288, que es el valor de la media de las Y, menos 6.51, que es el valor de B1, y ese valor de B1 va multiplicado por 36, que es el valor de la media de X. Y después de hacer esta cuenta, les debe dar que B0 es 53.51. Y como habrán notado, Excel nos da muchos números después del punto. Y eso está muy bien, nos da una buena precisión. ¿Cuál sería nuestro modelo? Nuestro modelo de regresión es Y gorro igual a B0 más B1X. Después de sustituir nos quedaría Y gorro igual a 53.51 más 6.51 por X.
Ahora vamos a hacer la suma de los errores cuadrados. O sea, vamos a sumar los residuales, pero antes de sumar, los residuales se elevan al cuadrado. Acuérdense que definimos a los residuales como la diferencia de cada y observada con su y estimada. ¿Estimada de dónde? Estimada de nuestra ecuación de regresión lineal simple, de esta que está en pantalla. Y bueno, ¿qué creen? Vamos a tener que hacer otra tabla. Y también lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con Excel. A mí me gusta más hacerlo con Excel. Es más rápido y no tengo que hacer ningún cálculo. Fight. Para calcular la suma de los cuadrados de los errores, tenemos esta tabla. La primera columna es para los meses, la siguiente columna es para la publicidad, la tercera es para las ventas. Necesitamos calcular los ajustes de lo que se gasta en publicidad, es decir, para cada X de la publicidad vamos a obtener Y gorro. Necesitamos calcular los residuos. Acuérdense que los residuos son Y menos Y gorro. Y luego vamos a elevarlos al cuadrado en la columna F. Necesitamos tener por separado B1 y B0. Y recuerden que nuestro modelo es Y gorro igual a 53.51 más 6.51x. Y bueno, ¿cómo calculamos el ajuste? En la celda D4 vamos a escribir igual a B12 más B1. B1 está en la celda B11. Esta celda B11 está multiplicada por el valor de X correspondiente que está en la celda B4. Aquí recuerden que B0 y B1 van a ser valores constantes, entonces vamos a poner las celdas que corresponden a esos valores entre signos de pesos. Esas celdas son la B11, ponemos la B entre signos de pesos, y la B12. Y ya con esto estamos diciendo que la fórmula, cuando la copiemos, siempre va a hacer referencia a B11 y a B12. Damos Enter. Y ahora arrastramos esta fórmula hasta la celda D8. Ya tenemos los ajustes. Vean la diferencia entre el valor real, el valor obtenido por las ventas y el valor obtenido con el ajuste. Vean que hay un error de aquí de 1.48, aquí de 6.3, aquí de 9.1, aquí de 16, aquí está muy grande el error, aquí de 2, y bueno, vamos a hacer que Excel haga esos cálculos de manera rápida. En la celda E4 vamos a poner igual a la diferencia de las Y's. La Y empieza para ese renglón en la celda C4 menos la Y estimada que está en la celda D4. Damos Enter y luego arrastramos esa fórmula hasta la celda E8. Ya tenemos todos los residuos y ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado estos residuos. Entonces en la celda F4 vamos a poner igual a el residuo que corresponde a ese renglón. Está en la celda E4 con la combinación de teclas ALGR corchete, corchete izquierdo. Aparece este gorrito para sacar la potencia. Ponemos 2 y ya estamos sacando el cuadrado de E4. Damos Enter. Y después arrastramos esta fórmula hasta la celda F8. Soltamos
Y ya tenemos los cuadrados de los residuos. Solamente nos falta sumar. Va a sumar desde la F4 hasta la F8. El resultado lo vamos a poner en la celda F9. Damos Enter. Y ya tenemos que la suma de los cuadrados de los errores es de 382.43. Con el método de mínimos cuadrados, recuerden que lo que se trata es de dar la recta en donde esta suma de cuadrados sea la mínima. Y bueno, con Excel tuvimos esta tabla y de la última columna notamos que la suma de los cuadrados de los errores es 382.43. Una aproximación con 6 cifras. Ahora vamos a ver la gráfica de dispersión y la recta de mínimos cuadrados. ¿Qué creen? También con Excel. Vamos para allá. Vamos a hacer la gráfica de dispersión, la recta de regresión y bueno, y vamos a ver qué más sale aquí con Excel. Vamos a seleccionar desde la celda B2 con la tecla Shift hacia abajo y hacia la derecha sin dejar de presionar la tecla Shift. Luego soltamos, ya seleccionamos, nos vamos a la pestaña de insertar. En esa pestaña nos vamos a los gráficos, al gráfico de dispersión XY o de burbujas. Ahí hacemos clic y damos clic en dispersión. Ahora lo que hacemos es, igual hay que cambiarle el título y hay que ponerle el nombre a los ejes, pero ahorita lo que les quiero mostrar es que nosotros podemos hacer clic aquí en los puntos y luego nos vamos a este cuadrito que es como, que dice una suma, bueno, que es como una suma y dice elementos de gráfico, ahí le damos clic. Y bueno, ya saben que podemos ponerle aquí los títulos del eje. Ok, podemos ponerle la línea de tendencia, que es la gráfica de la recta del modelo de regresión. Bueno, activamos esa casilla y ahora nos vamos aquí a la flechita esta y le ponemos en más opciones para ver qué otra cosa nos presenta. Vean, tenemos muchas opciones para la regresión. Hay regresión exponencial, además de la lineal, que es la que estamos viendo en este tema, la regresión logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Y bueno, vamos a dejar activada esta casilla de lineal y vamos a ver qué otras cosas tiene más abajo. Vamos a activar la casilla que dice presentar ecuación en el gráfico. Y ya, podemos mover esta ecuación hacia la izquierda. Ahí está. Y bueno, otra cosa que podemos hacer, voy a cerrar este cuadro. Otra cosa que vamos a hacer es, aquí no, aquí en donde está el pincelito, vamos a buscar un diseño que nos presente la recta bien, porque si la dejamos como estaba, nos presenta una recta punteada. Entonces, esta podría quedar. Vean. Ya quedó nuestro diagrama de dispersión. Nada más hay que ponerle aquí el título y el nombre de los ejes y ya está. Está la ecuación de la recta. Vean, es 6.5135x más 53.514. Aquí Excel nos la presenta al revés de como la pusimos nosotros. Nosotros pusimos primero el 53.51 y después pusimos 6.51x. Y otra cosa que podemos ver es que Excel nos redondea de 3 a 4 cifras y nosotros tuvimos un redondeo de 6 a 7 cifras. Entonces, con esta parte de Excel también pudimos hacer la regresión lineal, solamente que perdimos unos cuantos números después del punto. Pero pues cumple su objetivo. Yo digo que está bien.
Con Excel tuvimos esta gráfica y bueno, le tuvimos que poner el título, le tuvimos que poner el nombre de los ejes. También buscamos una presentación de manera que se viera exactamente la recta. Activamos por ahí una casilla para que se viera la ecuación de regresión. Y bueno, fue más rápido esta vez que si lo hubiéramos hecho manual. A propósito de regresión. No lo sé, Rick. Ahora vamos a hacer el inciso E. Vamos a hacer un pronóstico de ventas. Si se invirtieran 60,000 pesos en publicidad. Recuerden que la X y la Y estaban en miles, entonces en lugar de poner X igual a 60,000, vamos a tomar X igual a 60. Y vamos a sustituirla en nuestro modelo de regresión lineal. En lugar de X ponemos 60, hacemos la cuenta y les debe dar que la Y estimada debe ser de 444.32. Recuerden que los valores de X y Y están en miles, entonces si multiplicamos por 1000, ya tendríamos cuáles son las ventas que se esperaría que se tuvieran por una inversión de 60,000. Deberían ser 444,324 pesos con 32 centavos. Esa debería ser las ventas. Y aquí estamos haciendo una estimación puntual. Regresión lineal aplicada a la vida. Ahora vamos a hacer el ejemplo número 2. En este ejemplo número 2, lo que vamos a hacer es repetir todo el ejercicio 1, pero ahora vamos a usar otro programa. Vamos a usar Minitab. Vamos a hacer la gráfica de dispersión. Vamos a usar el método de mínimos cuadrados. Vamos a dar la ecuación de la recta. Vamos a calcular la suma de los errores cuadrados. Y vamos a presentar en una sola gráfica la dispersión de los datos y la recta de regresión. Y vamos a hacer la misma proyección. Vamos a hacer el mismo pronóstico. Vamos entonces a Minitab. Estamos en Minitab. Si se fijan, se parece un poco a Excel. Bueno, bastante a Excel. Fíjense que tenemos aquí en las columnas, en la primera columna, los meses. En la segunda, los valores correspondientes a la publicidad. Y en la tercera columna, los valores correspondientes a las ventas. Vemos que hay un renglón de gris. Este renglón de gris nos va a servir para declarar las variables. Aquí mes es una variable, la palabra y publicidad y ventas también. Aquí van las variables y los datos van desde el renglón que está marcado con 1. Otra cosa que les voy a mencionar es que esta parte de arriba de las celdas, aquí se va a escribir un reporte dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Y del lado izquierdo, aquí lo que vayamos haciendo en Minitab nos los va a poner como si fuera un índice. Entonces, cuando queramos ver algún reporte de algo que hicimos con estos datos, nos vamos aquí donde dice navegador y seleccionamos el que queremos y ya nos presenta el reporte en esta parte. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la gráfica de regresión. Entonces nos vamos aquí a donde dice gráfica, hacemos clic. La primerita nos dice gráfica de dispersión, hacemos clic otra vez y esperamos. Podemos hacer la regresión simple, le damos a aceptar. Y bueno, aquí la variable Y es las ventas. A mí me lo marca seleccionado ya, pero si no se los diera seleccionado, ustedes tendrían que hacerlo. Nada más tendrían que darle doble clic aquí. Y con la variable X, pues también pondrían la publicidad. Y ya está. Y bueno, aquí nada más le damos aceptar. Vamos a ver la gráfica.
Y bueno, aquí podemos hacer más chiquito esta, esta parte de los datos. Y aquí en la sección del reporte podemos bajar y vean, ahí está nuestra gráfica de dispersión. Y nosotros podemos hacerle doble clic y ya nos la presenta un poco más grande en una ventana diferente. Y vean, aquí no necesitamos ponerle título a la gráfica ni título a los ejes. Solito Minitab nos los da. Y bueno, aquí está nuestra gráfica de dispersión. Y vean lo que les decía. Aquí en la sección izquierda, esto es como si fuera un índice. Aquí está nuestro primer marcador, que es la gráfica de dispersión de ventas y publicidad. Ahora lo que vamos a hacer es la gráfica también de dispersión, pero con la recta de regresión. Fíjense, con esta que dice con regresión. Damos a aceptar. La variable y debe ser las ventas. La variable x debe ser la publicidad. Y aquí en mostrar datos, nosotros nos debemos cerciorar que esté activada únicamente la casilla de símbolos. Le damos a aceptar. Y otra vez aceptar. Y ya tenemos la gráfica de dispersión. Le damos doble clic para que nos la muestre en una ventana aparte. Bueno, aquí tenemos la recta y los puntos de los datos que observamos. Ahora nos vamos a la pestaña de estadísticas, donde dice regresión. Vean, otra vez regresión. Le vamos a poner ajustar modelo de regresión. Y vean, la respuesta es las ventas y los predictores son la publicidad nada más. Y vamos a ver aquí qué es lo que vamos a considerar. Bueno, aquí lo dejamos tal como está, en modelo, en opciones, lo dejamos tal como está. Nivel de confianza para todos los intervalos 95. Prueba, intervalo de confianza bilateral. Ok, aquí no le vamos a cambiar nada, le dejamos igualito. En codificación, aquí no le hacemos nada. En paso a paso, no le hacemos nada, no nos permite hacer nada. En la validación, vamos a dejarlo igualito. En las gráficas, aquí vamos a poner 4 en 1. Aquí, esta parte. Aquí, aceptar. Los resultados que nos muestre el método, el análisis de varianza, el resumen del modelo, los coeficientes y la ecuación de regresión. Aquí en tablas podemos dejarlo por default en tablas simples, pero si quieren pueden explorar a ver qué les pasa, a ver qué sucede si ponen tablas básicas o tablas expandidas. Voy a dejarlo en tablas simples. Damos a aceptar. Almacenamiento. No, aquí no activamos ninguna casilla. Y ya, le damos a aceptar. Y vamos a ver qué es lo que nos va a hacer Minitab. Vamos a ver el reporte. Vean, la ecuación de regresión. Ventas es igual a 53.5 más 6.514 por la publicidad. Aquí no lo puso con X y Y, pero nosotros sabemos que la Y es las ventas y la X es la publicidad. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Los coeficientes. Aquí está. El término constante es 53.5 y el coeficiente de la X es 6.514. En el resumen del modelo, aquí vean este R cuadrado, 97.62. Este valor nos dice que la variable Y está explicada
en un 97.62% por la variable X. Vamos a ver qué más tiene este reporte. Vamos a bajar. En análisis de varianza, ¿qué tenemos aquí? Ah, el error, vean, el error. El error, aquí. La suma de cuadrados de los errores es 382.4, lo que habíamos obtenido con Excel. Y otra cosa que les quería mostrar, estas gráficas, que no las explicamos con Excel, pero estas gráficas las vamos a explicar aparte. A ver, fíjense qué es lo que estamos poniendo aquí, o qué es lo que nos está poniendo mi tab aquí. Aquí cada uno de estos puntos corresponde, la primera gráfica, en el eje horizontal son los residuos y en el eje vertical son los porcentajes. Esto es una gráfica acumulada, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo se están comportando los residuos, ¿sí? Cómo se van acumulando. Aquí probablemente tenemos un valor que está fuera del modelo, como que es el valor que está más fuera del modelo, el más alejado. Este es el que está más lejos de la recta. Probablemente sea, dijeran los estadísticos, un outlier. Y bueno, ponemos el puntero del mouse sobre ese punto y nos dice que corresponde a la fila 4. Ok, vamos a ver ahora la siguiente gráfica, esta que está aquí. Aquí tenemos el valor ajustado. ¿Cuál es ese? El de Y gorro. Es el valor estimado de la Y. Y aquí en el eje vertical tenemos los residuos. Entonces vean también que aquí tenemos un valor que se sale mucho de esta línea horizontal que pasa por el 0. ¿Cuál es ese valor? Otra vez el del renglón número 4. Vamos a ver el histograma. El histograma, vean, nos está diciendo que en el intervalo de menos 12.5 a menos 7.5 hay un dato, hay un punto. En el otro intervalo hay un punto. En este hay 2 puntos, ese es el que más hay. Aquí está el residuo que más se repite con base a con base a este histograma. Y bueno, aquí este se aleja bastante de los demás residuos. Este probablemente sea un outlier que corresponde a la clase de 12.5 a 17.5. ¿Quién? El residuo. A ver, ¿qué residuo era este? Era precisamente el de 15.94, como se dan cuenta, aquí casi hasta el final. Hasta el final dice residuo 15.94. Ok, ya vamos viendo que este punto del renglón número 4 probablemente sea un punto que quién sabe por qué salió. Miren aquí también, en esta otra gráfica, en donde estaba mostrando los residuos, pero conforme al orden que fueron apareciendo. El primero, el segundo, el tercero, etcétera. El cuarto está muy alejado de esta línea horizontal, está muy alejado del residuo 0. Y vean, corresponde al cuarto. Entonces aquí estamos diciendo que tal vez este valor este registro del renglón número 4 sea un posible outlier. Pero eso no lo sabemos. A lo mejor si observamos aquí los datos, vean, es aquí el mes número 4, una publicidad de 40,000 y unas ventas de 330,000. Entonces aquí algo pasó, a lo mejor fue temporada baja o no sé. El chiste es que el método de regresión lineal nos está diciendo que este punto está muy alejado de nuestro modelo de regresión. Y eso lo sacamos con estas gráficas de los residuos. Ahora vamos a hacer el pronóstico por una inversión de 60,000 pesos de publicidad. Nos vamos a la pestaña de estadísticas y luego a la parte de regresión, y luego otra vez a regresión
Y luego más abajito dice predecir. Aquí merito. Hacemos clic. Y bueno, la respuesta va a ser las ventas. Y aquí en esta parte de donde dice publicidad, aquí vamos a poner el valor que nosotros queremos predecir. ¿Cuál va a ser las ventas para una publicidad de 60? Y pues ya, le damos a aceptar. Vean que lo que nos sacó la ecuación de regresión, eso ya lo teníamos. La configuración, bueno, la variable es la publicidad, la variable independiente, y esa vale 60. Y vemos que nos predice un valor puntual que es 444.324, el mismo que habíamos obtenido con Excel. Y vemos aquí un intervalo de confianza del 95%. Ahora estamos hablando de estadística inferencial. Recuerden que los intervalos de confianza nos dicen que de muchas veces que se repita un experimento aleatorio, en este caso el 95% de esos van a contener el parámetro de la población. Y bueno, y este último es un intervalo de predicción. Nos vamos a quedar con ese intervalo de predicción al 95%, que va a ser de 384.665 pesos a 503.983 pesos. Con Minitab estaba más fácil. En Minitab, en una sola gráfica, presentamos la gráfica de dispersión y la gráfica de la recta de regresión. Entonces ya hicimos el inciso A y el inciso D. Y también en nuestro reporte nos imprimió que la ecuación de regresión debe ser que las ventas debe ser igual a 53.5 más 6.514 por la publicidad. Y bueno, como se habrán dado cuenta, Minitab no le puso Y ni le puso X, pero ya sabemos que la Y son las ventas y que la X es la publicidad. Bien fácil y rápido. En Minitab, la suma de los errores cuadrados la podemos apreciar en la parte del reporte que nos dice análisis de varianza. Y eso fue 382.4. Lo mismo que habíamos tenido con Excel, nada más que aquí solamente redondeado a una cifra. Y bueno, el pronóstico de ventas que hicimos por la inversión de 60,000 pesos en publicidad lo obtuvimos en nuestro reporte en la sección de predicción. Tuvimos 3 predicciones. Una fue la predicción puntual, que nos dice que es 444.324, la misma que habíamos obtenido en el ejercicio número 1. También nos da un intervalo de confianza del 95% y nos da un intervalo de predicción del 95%. Y bueno, para mayor seguridad nos vamos a quedar con el intervalo de predicción, que sería de los 384.665 pesos a los 503.983 pesos. Así estimaríamos nuestras ventas en un intervalo, en ese intervalo. Este ha sido el tema del día de hoy. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. Hasta la próxima.